Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En las próximas horas, a partir del 28 de este mes, sube el precio de las gasolinas, de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís. Sube en una cantidad de 26 centavos más o menos y pasará a tener un nuevo precio, $2.72 en primera instancia, y luego pues irá fluctuando dentro de una banda de 5% para arriba y 10% como base en el caso de que exista una baja en el precio del crudo internacional, del petróleo. ¿Esto qué conlleva? Porque a futuro igualmente se habla que en poco tiempo, 15 días aproximadamente, nuevamente volverá a tener una revisión el precio de las gasolinas, no sé si al alza o a la baja. Pero en todo caso, mucho se prevé que nos iremos nivelando a precios internacionales. Para hablar de este tema y del ámbito petrolero y el ámbito energético, hemos invitado al ingeniero Miguel Robalino, consultor en temas energéticos y petroleros, con quien vamos a conversar sobre este particular. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en nuestro canal de YouTube. Ayúdennos suscribiéndose al canal, igualmente con sus likes y sus comentarios para ir profundizando en el contexto de estos programas y de los temas que estamos planteando. También estamos en las plataformas en Facebook, nos encuentra en X, antes Twitter, también estamos en Instagram, en Spotify, y también nos puede encontrar en las redes que son pertinentes, en este caso, en todas, prácticamente en todas las redes. Ahí estamos pues generando contenidos, estamos con nuestros resúmenes de noticias nacionales e internacionales en un contexto más moderno, en el afán de que ustedes estén perfectamente informados del acontecer nacional e internacional. Este programa también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si usted necesita muebles, tiene que ir directamente a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores precios y los mejores diseños. Tiene un espacio en su sala, quiere cambiar su sala, quiere tener muebles en su oficina, pues directamente a Son Ideas. Recomendado. La programación también se retransmite a través de la 1240 en AM de Radio Metropolitana y los días sábados y domingos por Pasión TV Digital desde las 7 de la mañana. Miguel, gracias por estar presente en esta programación. Bueno, ¿cómo ves tú el contexto que se da? Ya finalmente se elimina, en este caso, el subsidio a las gasolinas, a la Ecopaís y a la Extra, 26 centavos más en esta oportunidad, pero seguirá subiendo en este caso el precio de estas gasolinas. Osvaldo, bienvenido, Miguel. Muchas gracias por el espacio, un saludo cordial a toda tu teleaudiencia y lógicamente muy complacido de estar en este prestigioso medio. Mira, siempre es bueno recordar cómo inició el tema de los subsidios rápidamente. Y en el año 73, con la guerra de Yom Kippur, donde hubo el embargo petrolero históricamente, el precio del petróleo subió de $2.60 el barril a $12.90. Eso lógicamente en las economías de los países que producíamos petróleo intoxicó en cierta forma porque el alto precio del petróleo, esos ingresos excesivos de recursos en economías donde no tenían una planificación muy estructurada, lógicamente lo que vino a hacer es lo que se llamó la famosa enfermedad holandesa,
que es un tema que se lo detalló en comparación a cómo un país debe administrar los recursos cuando les llegan de forma coherente. Eso no pasó en muchos países de la región de América Latina. Y Ecuador, lógicamente, tuvo esa afectación y sumado a eso, una decisión de carácter político, porque estos no son técnicas ni económicas, con una decisión de carácter político se imponen los subsidios, justamente porque los precios de los combustibles se elevaban de una manera sumamente fuerte y el gobierno de turno, o quienes estaban en el régimen de turno, lógicamente, desde lo político querían cuidar. Así nació y hemos estado casi 50 años con los subsidios y bueno, ahora, paralelamente a los intentos... ¿Tú dices subsidios acá en el país o, en el país. o generalizados? En el país, en Ecuador. Y lógicamente lo que ha planteado... O sea, ¿desde el boom petrolero estás hablando en este caso? Desde el año 74. Un poquito antes, digamos. Un poquito antes, sí. 78 más o menos el boom petrolero en este caso. Claro, porque en el año 73 justamente se disparó el precio del petróleo. Y paralelamente el 73-74 eso provocó varios efectos, entre esos justamente que se impongan subsidios para que los precios de los combustibles no suban mucho y el tema político se sostenga. Ya. Ahora, estos 50 años que ha pasado, Osvaldo, ha habido varios intentos justamente por tratar de salir de estos subsidios, pero esos intentos, como no ha habido un buen soporte técnico, un buen soporte desde lo económico, un buen soporte donde se socialice justamente para plantear por qué razón hay que eliminar y qué se va a hacer con esos recursos, ha hecho que se provoquen estos movimientos sociales, se provoquen justamente problemas como los tuvimos aquí en Ecuador, y lógicamente no se ha podido hacer. En octubre del año 2019. Octubre del 2019. Entonces mira que hubo un gobierno que dejó planteando las bandas, es un modelo de bandas justamente, que para mí es lo que se está planteando ahora. El gobierno de Moreno. El gobierno del presidente Ahí se Moreno. comenzó a implementar las bandas. Correcto. Dejó implementar el modelo, el sistema de bandas, pero lógicamente vino el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, congeló y las eliminó, o sea, nos hizo caminar 3 veces hacia atrás. Lo que está pasando ahora es un modelo de bandas. Claro, tienes un techo, ¿no? 5% para subir y 10% para bajar. Sí, porque mira, yo he planteado y yo creo que puntualmente en el Ecuador, del 100%, digamos, de los subsidios a los combustibles, uno de los subsidios más fuertes primero es el del diésel, que es casi el 59%, de viene el de las gasolinas, el del GLP y viene de otros. Entonces, este de las gasolinas, de lo que se está pretendiendo ya implantar este modelo de bandas, de alguna manera se estipularía que va a sacar recursos para que el Estado no digamos, importar o subsidiar, digamos, el tema. Esos recursos, lógicamente, vayan a puntualizarse a otras áreas que sean mucho más visibles y en beneficio de las clases económicas más necesitadas, que es la idea en general. Ya, pero eso es de focalización. Focalización. Pero esto no va, en este momento no va a la focalización. Sí, mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Primero, aquí hay que analizar 2 cosas desde la perspectiva de la ubicación geográfica de Ecuador. Nosotros tenemos 2 problemas serios en el tema de los subsidios, que el uno es el contrabando, por un lado, justamente, y el otro es que inclusive nosotros subsidiamos combustible al transporte pesado que viene de Colombia y viene de Perú, ¿sí? Ya. Entonces, y paralelamente a todo lo que a todas las pérdidas que genera que los precios... Hay una decisión, una sentencia de la Corte Andina, me parece, ¿no? Que te dice que cualquier carro que venga de Colombia o de Perú tiene derecho a tanquear en nuestro país. Correcto, justamente con un precio subsidiado en este caso. Entonces, claro, estas distorsiones que generan los subsidios, porque hay que entender que los subsidios generan distorsiones dentro de la parte económica y eso se denota desde todo punto de vista. La única forma que tú puedes controlar, desde mi punto de vista, era eliminar totalmente el subsidio. Es decir, cuando yo digo eliminar totalmente el subsidio, significa que el precio queda prácticamente... Ya, pero estás eliminando el subsidio en este momento. Bueno, ahorita no al 100%. ¿Cuánto debería estar el galón de gasolina si es que tú eliminas al 100%? Si eliminaríamos el subsidio al 100%, lógicamente el galón de gasolina puede llegar hasta los $3.90, $4. La ¿sí? Gasolina extra y la Ecopaís. Y la Ecopaís y la extra. Porque estamos hablando de ese precio, $4, un poco más la gasolina súper en este momento, ¿no? Sí, que bueno, la gasolina... Esta tiene fluctuación, esta sí puede subir. Correcto, porque está en base a la volatilidad del precio internacional del petróleo. Pero por otro lado también hay que entender que en el caso de liberar totalmente las dos gasolinas, Eco y Extra, hay que entender que en la parte de Eco también hay un componente que es el etanol. Claro. ¿Sí? Y el etanol es otro tema donde Ecuador... Pero eso te encareces porque estás comprando el etanol acá. Correcto. Cuando el etanol afuera está más barato. El tema es que aquí las industrias no las hemos desarrollado en orden.
Porque lógicamente la industria de etanol, ¿sí? Como lo tiene en Estados Unidos, como lo tiene Brasil, que es sumamente fuerte, porque miren, en Estados Unidos tú cumples lo que se llama la norma 90-10, es decir, el 10% tiene que ser etanol en todos los combustibles. Y Estados Unidos lógicamente tiene grandes industrias de etanol que subsidia, porque allá sí funcionan los subsidios para estas industrias por cierto tiempo para que sigan desarrollándose. Aquí en el país, esa parte del desarrollo del etanol también, hay muchos bemoles que habría que comenzar a revisar. ¿Por qué? Porque a lo mejor los precios se ha denotado que es mucho más barato importar que lo que se produce acá. Entonces, desde ahí estamos, por un lado, matando a la industria nacional, que cuando estas industrias de la mano tienen que ir haciendo cadena de valor, es decir, que nazcan estas industrias, se desarrollen conjuntamente con la industria hidrocarburífera. Entonces, ahí también hay un punto de inflexión que se tendría que analizar para la Ecopaís. Y por otro lado, también tenemos que ir revisando que si es que nosotros no liberamos totalmente el precio de los combustibles, vamos a seguir quedando más abajo del precio de Colombia y de Perú, ¿sí? Y de hecho Colombia, lógicamente, está en un planteamiento de eliminar el subsidio totalmente, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva... Con gobierno con tinte socialista, ¿no? En este con caso, gobiernos que tienen una Colombia. línea, lógicamente. Bueno, me parece que hubo un ajuste en Colombia también, ¿no? Del precio de las gasolinas, de los combustibles. Sí, mira, lo que pasa es que hay modelos. Recordemos un poco lo que pasó en México, el famoso gasolinazo. Mira, en México, cuando estuvo Peña Nieto, justamente ahí se efectuó el gasolinazo, donde Peña Nieto lo que hizo fue imponer impuestos a los combustibles, se elevó los impuestos a los combustibles justamente para poder de alguna forma, digamos, compensar los subsidios que el Estado sacaba, ¿no? Entonces hay muchos modelos que se han aplicado, unos han funcionado, otros no han funcionado, pero más allá de eso, aquí el tema es ver cómo esta eliminación, esta focalización que quiere hacer el gobierno, de los resultados que yo digo no se van a ver inmediatamente, porque yo plantearía que tiene que haber una planificación que entenderíamos tiene el gobierno, que sería bueno que nos indique, ¿sí? Porque tiene que ir en una línea, Osvaldo, por lo menos, yo diría, de un año para que se consolide bien y se estructure bien. Ya, pero en este momento, con este ajuste, con esta eliminación, ¿de qué estamos hablando en este sentido, Miguel? De que ya en este caso vamos a tener precios internacionales, porque sin lugar a dudas que esta situación va a ir incrementándose por el tema de las bandas en ese, del 5%, el 10% en este caso. Yo creo que la gasolina va a seguir subiendo y eso es lo que se nos dice. En 15 días tendremos un nuevo precio de las gasolinas. Bueno, mira, el primer análisis sería de ver cuál va a ser el comportamiento del precio del petróleo. Del petróleo. Sí. De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, proyecciones, porque estas son proyecciones, sí, proyecciones por lo menos hasta el 2025, es que el precio del petróleo se quede en una meseta de unos $85. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si hacemos el análisis que es un precio interesante, bueno, un buen precio, digamos. Es un buen precio para quienes producimos y exportamos petróleo. Porque en la proforma, ¿cuánto fue? $66. 64 más o menos dólares, Ya, 65. Sí. Entonces, claro, es un precio que, lógicamente, todos los países, los grandes productores, van a cuidar que se mantenga el precio, que se sostenga el precio, ¿no? Porque entendamos que Estados Unidos está a puertas de una elección y entendamos que de ganar Donald Trump, de ganar las elecciones, él es una persona que tiene una visión totalmente en las industrias de energía, donde definitivamente, recordemos que con la administración de Donald Trump, Estados Unidos pasó a ser el primer productor de petróleo y de hecho sigue siendo el primer productor de petróleo, inclusive sobre Arabia Saudita. Entonces nos da una lectura desde la geopolítica, que es importante también analizarlo, para el comportamiento del precio del petróleo, que en cierta forma nos puede dar una tranquilidad, llamémosle entre comillas, ¿no? Aún considerando que hay 2 guerras activadas, ¿sí? Claro. Pero aún con eso, con esa meseta de los $85 y el precio que quedaría con este modelo de bandas, porque es un modelo de bandas, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que eso aquí lo mejorando porque tiene que llegarse al punto de eliminar. Sí, de eliminar. Entonces tú le ves que va a seguir subiendo pues, el precio de las gasolinas. Va a depender, lógicamente, del precio. Porque ya haciendo un análisis, un cálculo, subiría unos 15 centavos en 15 días más. Mira, hay un precio estudio que va a regir desde este 28 de junio, ¿no? Sí, hay una relación que se hace por cada dólar que sube el barril de petróleo, cuánto es lo que implicaría en el costo de los combustibles, ¿no? Es más o menos una relación que se puede hacer, pero más allá de eso, el tema es, y hacia dónde yo quiero ir, que paralelamente, Osvaldo, paralelamente a esta focalización de combustibles, que significa subir precios,
nadie nos habla de compensación en calidad. Era justo lo que te iba a preguntar. Estamos hablando siempre de subir el precio, de eliminar el subsidio de las gasolinas, pero nadie dice, bueno, ¿y el octanaje? Continuamos con 85 octanos, en este caso, de una gasolina menos que regular. Correcto. Entonces, Miguel, ahí justamente... ¿por qué no hablamos? ¿Por qué el gobierno no dice nada al respecto de ese tema? Mira, justamente ese es uno de los temas que se debería ser parte justamente de este planteamiento, mejorar la calidad de los combustibles, ¿sí? Por dos razones muy sencillas, ¿sí? Normalmente la mayoría de países ya están utilizando la calidad de Euro 5. O sea, cuando hablas de calidad significas menos cantidad de azufre, que te daña menos tu vehículo, te da más rendimiento por kilómetros. Menos contaminante. Menos contaminante y estás acorde a la tecnología de los vehículos que están llegando. Entonces, ese es un tema importante que yo creo y pienso que el gobierno debe comenzar a trabajar, ¿sí? En hacer unos planteamientos para ver cómo se va mejorando esa calidad, que ese sería el modelo de compensación para todos los 18 millones de ecuatorianos, ¿sí? Paralelamente a que focalices quién paga más o quién paga menos. Ahora, esta situación de la calidad, ¿se puede exigir o quiénes tienen que exigir este tema? ¿O exigimos todos en este sentido? Pero yo te preguntaba, ¿y el gobierno no se pronuncia al respecto? No dicen absolutamente nada respecto a la calidad. Mira, ese es un tema justamente que yo pienso que debemos exigir todos, ¿sí? Tenemos que exigir, porque inclusive recuerda que el gobierno del expresidente Guillermo Lasso planteó igual en que haya una importación libre de combustibles hacia la empresa privada. Bueno, está vigente, ¿sí? pues, ¿no? Está vigente, pero lógicamente ahí hay algunos sesgos que los ecuatorianos debemos tener claros, porque un poco lo que yo planteo ahí es que si bien es cierto, son empresas que van a venir a invertir, a importar, pero tienen que hacer inversiones. Claro. ¿Y la inversión qué significa? Tienes que construir tus propios centros de almacenamiento, La tanquería. tu tanquería, tienes que Los tus canales de distribución, etcétera, porque no es tan fácil como planteaba el gobierno del expresidente Lasso que utilicen infraestructura petrolera que tenemos. Claro, ¿sí? Salvo que le vayan a quitar la potestad de Petroecuador también de importar combustibles. Sí, pero mira, es que lo que pasa es que cuando... alquilar la infraestructura, no Sí, sé cuál sea la idea en este caso. Sí, un poco, mira, el problema es que los políticos cuando plantean esto, más allá de tener un buen asesoramiento o ver con una visión técnica y de negocio cómo sería el escenario, toman unas decisiones que realmente, desde el punto de vista, los que estamos en el sector energético analizamos, son unas decisiones realmente con mucha retórica, te digo por qué. Lo que se entiende es que año a año la demanda crece, es decir, va a crecer la demanda en consumo de combustibles, va creciendo y lógicamente tiene que, conforme crece, crecer los modelos de almacenamiento. Esto que aquí en Ecuador, Osvaldo, nadie habla de reservas estratégicas. Es decir, aquí deberíamos tener reservas estratégicas para petróleo, reservas estratégicas para combustibles. No las tenemos eso. O sea, por lo menos para cuántos días. Es que es un tema que también se debería plantear desde la cartera de energía y decirnos, mire, el Ecuador tiene reservas estratégicas de combustibles para tantos días, etcétera, en base a sus almacenamientos. Mira, nosotros vemos que ahora, que por problemas en los oleoductos, el oleoducto se cierra unos 3 o 4 días y tenemos problemas de almacenamiento con el crudo, tanto en la parte del aguario como en la parte de terminal de petrolero. Entonces, eso nos da mensajes que tenemos problemas de almacenamiento. Nadie habla de almacenamiento, ¿sí? Entonces, estos conceptos que aquí... ¿También somos deficitarios en ese aspecto? Totalmente, Osvaldo. Pero yo le veo que hay un descuido total en ese aspecto. Totalmente, en el ámbito petrolero. O sea, no hemos invertido en infraestructura. Correcto. Porque mira, el balance petrolero te establece que cuando tú quieres incrementar producción petrolera, que todos hablan, ¿sí? Lo que necesitas es perforar, explorar e incrementar la infraestructura petrolera. Ese es el balance. Si no haces eso, es imposible subir la producción y difícil sostener la producción. Y acuérdate, Osvaldo, que estamos en una caída galopante de la producción petrolera, ¿sí? Que se nos está viniendo. Mira, nosotros cuando comenzamos a producir petróleo en el año 72, a exportar, nosotros producíamos 26 millones de barriles al año. En la curva de crecimiento, el año 2014 llegamos a 194 millones de barriles. Y a partir del 2014 ha ido bajando y ahora la media nuestra de exportación al año es de 162 millones de barriles. O sea, paulatinamente estamos bajando. Correcto. Y ya de esos 162 a 165 ya no podemos recuperarnos. Y esos 31 millones de barriles que hemos perdido año a año en estos 10 años, si multiplicamos por una media de $60, hablamos de casi 18 mil millones de dólares. Entonces yo no sé si esta sencilla multiplicación han hecho los políticos o han hecho los gobernantes
y lógicamente estamos a puertas de una campaña nuevamente y sería bueno que estos análisis lo hagan o lo tengan claro para que tengan hojas de ruta en este sector, Osvaldo. Sí, es lamentable la situación que tenemos, ¿no? Hay abandono también en ese aspecto, en el área petrolera, en infraestructura inclusive. No se diga en prospección, de buscar nuevos campos, nuevos yacimientos, que aparentemente sí los existen, ¿no? Acá en el país. Sí, reservas tenemos, reservas en sitio que llamamos, nosotros tenemos cerca de 50.000 millones de barriles. El problema es que aquí hay un problema muy serio, Osvaldo, también en la parte petrolera, que es justamente que tenemos que pisar a fondo el acelerador en exploración. Si no hacemos exploración, las reservas remanentes que llamamos, es decir, lo que nos queda, más o menos de acuerdo a los últimos datos, estaríamos en unos 5 a 6 años a lo más. Y aquí el problema es que todos hablamos de incrementar la producción petrolera, pero nadie habla de explorar. Claro. Entonces aquí estamos concentrados en cómo incrementamos. Pero entonces, la idea de Lazo era de subir a 1 millón de barriles diarios, pues acuérdate de eso. Mira, el gobierno del presidente Lazo... Ya no hubiésemos tenido reservas prácticamente. El gobierno del presidente Lazo, lógicamente, fue un periodo donde realmente un pésimo manejo energético, por no decirlo menos, un pésimo manejo energético. Tuvimos ¿sí? un ministro pésimo, pues. Entonces, ese es un tema que lamentablemente la factura, como es común, vamos a pagar y seguiremos pagando todos. Pero más allá de eso, lo que necesitamos, Osvaldo, es que se reaccione y que realmente estos sectores estratégicos y energéticos, porque hay que diferenciar los dos, ¿sí? Tienen que comenzar a manejarse con responsabilidad, Osvaldo, y con verdaderas agendas de país. Eso es importante, pero no quería también alejarme mucho del tema de los combustibles, que ya en estas próximas horas vamos a tener nuevo precio. Para algunos sectores es que nunca existió subsidio. Aquí mismo estuvo el dirigente de los trabajadores petroleros, David Almeida, dicen, no había subsidio. En el año 2021 tuvimos superávit, inclusive en el tema de combustibles, de la venta de combustibles. ¿Cómo entendemos esta situación que nos digan es que hay 3.600 millones, casi 4.000 millones que se orientan al subsidio en los combustibles? Y por otro lado dicen, no, esta es una fórmula y veamos cómo salen las cuentas. Bueno, veamos desde la óptica que se quiere enfocar, Osvaldo. El Ecuador es un país petrolero, que producimos petróleo. Permíteme, antes de que me des esta explicación, vamos a irnos a un pequeño paréntesis para entregarles un importante mensaje para nuestros amigos televidentes. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, retomamos esta entrevista con Miguel Robalino, importante consultor en temas de energéticos y petroleros. Bueno, entonces, de la consulta que te había dicho, ¿cómo entiendes tú esto? ¿Hay o no hay subsidio? Pues en este sentido, porque hay las dos visiones, ¿no? Sí, mira, bueno, vamos entendiendo desde la siguiente óptica. Si Ecuador es un país que produce petróleo, y lógicamente tenemos la materia prima, que es básica para la industrialización y poder producir nuestros hidrocarburos, o sea, lo óptimo sería que de los 260.000 barriles de combustible que más o menos diariamente consume el país, incluido el GLP, si hubiésemos algún día logramos producir con nuestro propio petróleo esos 260.000 barriles a través de nuestras refinerías, ahí había un análisis, ¿no? Es decir, el costo de la materia prima, que es el petróleo, ¿sí? Hablemos al costo, paralelamente al precio que esté en el mercado internacional. ¿Sí? Que eso ya dependerá de cómo sea la óptica de la política energética que maneje un país. ¿Sí? El costo de lo que sería la materia prima más todo lo que significa la fórmula de paridad que llamamos, ¿qué es la fórmula de paridad? Es decir, todo lo que me cuesta producir, lo que me cuesta transportar hasta cargar la refinería. Todo lo que me cuesta, lógicamente, el proceso de refinación por barril, ¿sí? Y me dará un precio final, hasta justamente el consumidor. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú haces análisis en ese recorrido, siendo productores, es decir, produciendo nuestro propio petróleo con nuestra materia prima, lógicamente lo lógico sería que los precios que debería darnos de los combustibles deben ser precios, en cierta forma, sumando todo lo que significa la operación y los gastos, tienen que ser precios bajos. ¿Sí? Pero Claro. si ves desde la óptica del costo de oportunidad que se llama, es decir, es un negocio
¿sí? Es un negocio, es decir, aquí estas industrias también hay que entender que desde la óptica se generan o se desarrollan para producir dinero. Entonces el tema es que esos recursos que se sacan, sea cogiendo un referencial del precio internacional y que nos dé un precio, ¿sí? Dado que así seamos los productores, no significa que si tú siembras choclos y haces humitas... Pero no es una cuestión de suma y una resta. Mira que producir combustibles, el 33% produce nuestras refinerías para el abastecimiento interno. ¿A cómo sale la producción de los combustibles propios de aquí del país? Mira, ahí se tiene que plantear... Es un costo bajísimo. Mira, es un costo porque tú claramente pagas por barril industrializado. Y depende, porque en el caso puntual nuestro, como nuestras refinerías son unas refinerías de hace 45 años, es una refinería simple, llamémosle, es decir, nos falta un sistema modular que se llama alta conversión. Claro, nos falta tecnología. Dices. Correcto, donde estos 50.000 barriles que quedan de residuo, logremos hacerlos nuevamente combustible, ¿sí? Con alta conversión, para que esos 50.000 barriles se incorporen, lógicamente, a dejar de importar los 50.000 barriles, ese sería el punto óptimo, ¿sí? Para ir mejorando. Claro. Entonces, esa es la visión. Eso debería hacerse. Invertir en este caso para tener nuestro propio autoabastecimiento de combustibles. Claro, Osvaldo, es que la línea... Y ahí le bajas de la importación de naftas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque, o sea, lo lógico es que la industrialización, que es hacia donde tenemos que caminar obligadamente los países, con el poco petróleo que tenemos que administrarlo bien, y una forma de administrarlo bien es cargar nuestras refinerías y lograr producir nuestros combustibles. Ese debería ser un objetivo. Ya, pero cuando tú dices poco petróleo, entonces te van a decir, ¿y para qué quieres invertir en las refinerías, en optimizar, por ejemplo, la de Esmeraldas nuevamente, o en tener otras refinerías? Bueno, mira... ¿Hay o no hay futuro en ese aspecto? Hay futuro, Osvaldo, porque mira, la media de producción de la industria petrolera ha sido de 530.000 barriles, más o menos, diarios. Estamos en una media de más o menos unos 462.000 barriles diarios, sí, lógicamente, y tenemos un problema grave que se nos viene si retiramos al bloque 43, que van a ser 50.000 barriles menos, ¿sí? Entonces a lo mejor nos vamos a quedar con una media de 400.000 barriles. Pero aún así, Osvaldo, 400.000 barriles pero es una producción... Pero es terrible, ¿no? Totalmente. Oye, bajarte de 130.000 de la producción que teníamos. Totalmente. De 530.000 a 400.000. Totalmente. Entonces, para eso, Osvaldo, tiene que comenzar a plantearse urgentemente una planificación que venga, tiene que venir lamentablemente desde la línea política con una seriedad para que se comience a hacer o se llegue con una planificación, o sea, es decir, planes de inversión, planes estratégicos para lograr recuperar o llegar nuevamente por lo menos a la meseta de los 530.000 barriles. En esto hay que ser objetivos. Quien venga a ofrecer 1 millón de barriles... Está mintiendo. Nos está mintiendo. Aquí la lógica es llegar a sostener la producción que reciba, comenzar lógicamente a hacer urgentemente exploración, porque ese es un punto importantísimo, ¿sí? Y aplicar todo lo que diga la técnica. La técnica te da muchos puntos para poder hacer recuperación mejorada y todo lo que se sabe de la técnica. Eso no es el punto. El punto es que tiene que haber... Pero la inversión tiene que venir ¿de dónde? ¿El sector privado, dices tú, en este caso? ¿O del propio Estado tendrá que invertir en ese sentido? Mira, aquí estas son industrias de altísima inversión y lógicamente aquí necesitamos el apoyo de la empresa privada, ¿sí? Es decir, lo que el Estado no puede abastecer tiene que venir por parte de la empresa privada con modelos de contrato que son los que en el mundo funcionan. Pero esto se habla, dice, bueno, está bien, sí, necesitamos la inversión privada, pero la inversión privada que venga a invertir a riesgo inclusive, Miguel. Sí, mira, esos son los modelos de contratos que justamente los contratos de participación, que son los que les interesa a las empresas, ¿sí? Donde lógicamente tienen que hacer inversiones, ¿sí? A riesgo de ellos, especialmente, y tienen que hacer exploración sobre todo. Exacto. ¿Sí? Para exacto. incrementar reservas. Y por otro lado les va a interesar, porque conforme incrementas la producción, todos ganan más, pero aquí viene un punto. El punto de inflexión en estos contratos es justamente que los costos de producción que se establezcan en los contratos sean los justos para el país y los justos para el inversor. Claro. Por otro lado también, se establezca las curvas básicas que nosotros llamamos, es decir, con cuánto de reservas te entrego yo, el campo, y de aquí para arriba, cuánto te voy a pagar si mejoras, ¿sí? Sean las reales. Porque ha habido casos que sabemos que, en cierta forma también, ciertos campos petroleros se entregaron con
con datos que no eran los reales, exacto, perjudicando al país. Perjudicando al país, como tú lo estás señalando. En este caso, los contratos no han sido los mejores, que digamos. Correcto. ¿no? Ha sido más para que se lleven los recursos y muy poco para lo que queda. Correcto. Para, y identificar para bien, Osvaldo, porque esa es una parte muy neurálgica. Yo siempre he dicho, en los contratos petroleros, más allá del nombre, hay estos puntos que son los que nos interesa al país. Costos de producción bajos, justamente, y hay que revisar bien todos estos datos que he dado, y también hay que revisar bien. ¿Tú no le ves que Petroecuador puede hacerse cargo, volver a inyectarle recursos a Petroecuador? Los costos de producción de Petroecuador son más bajos de las empresas privadas que están en este momento. Sí, definitivamente, en Petroecuador siempre los costos de producción han sido y seguirán siendo más bajos, ¿no? $15 más o menos. Depende muchas veces de los campos, ¿no? Depende Claro. de la ubicación, hay muchos factores para darte el costo de operación y el costo de producción, ¿no? Claro. Entonces es como el caso del bloque 43, acuérdate que hubo exministros que plantearon que el costo de producción era de $50, cuando se demostró que el costo de producción del bloque 43 más o menos no pasaba de los $17, ¿sí? Está demostrado con datos. Qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? En este ¿sí? caso. Entonces eso nos da la muestra de que ahí hay los puntos donde se tiene que plantearse sumamente bien esos datos y eso para que las cosas se manejen de forma transparente por un lado y las reglas de juego sean claras. Ahora, este tema del incremento en el precio de los combustibles puede ser un detonante de una intranquilidad social, Miguel, con lo que pasó en octubre del año 2019, con lo que pasó, me parece que fue en marzo del 22, igualmente con Lasso, antes con Moreno. Ahora hay anuncios, la CONAI, ahora la FENOCIN anuncia igualmente ya movilizaciones por el tema de los trabajadores, de otros sectores sociales que no están conformes con esto. Mira, Osvaldo, yo creo que esto es dinámico y yo desde mi punto de vista creo que no. Te voy a dar varias razones. Siempre los escenarios son diferentes. El 2019 fue diferente ahora. Porque mira, nosotros estamos entendiendo, la ciudadanía estamos entendiendo, entendemos dos cosas. Que los subsidios a los combustibles, primero, desde un punto de vista ambiental, y está declarado por el Acuerdo de París, son dañinos. Y por eso hay esos puntos de contradicción de quienes defienden que no sigamos haciendo producción de petróleo, sin embargo apoyan que haya más subsidios. Es decir, contaminar más. O pónganse de acuerdo, ¿no? O sea, o son de acá o no son de acá. Primera contradicción. Segundo, estamos ya entendiendo, la mayoría de la población, que en realidad, ¿sí?, si hablaríamos de subsidios en otras áreas que se necesitan tanto como salud, como educación, etcétera, eso sí es un tema que nos interesa a todos, claro, y que sabemos dónde llega. Entonces, yo pienso que aquí va a depender mucho del manejo del gobierno, especialmente en campañas de socialización, ¿sí? Tienen que ser campañas muy fuertes para poder seguir, no es suficiente que te digan que de estos 600 o aproximadamente 600 millones de dólares que te quedan por eliminar estos subsidios, va para 44 mil personas que entrarían en el bono de desarrollo humano. Bueno, yo diría que por ahí se puede comenzar, ¿sí? Pero más allá de eso tienen que hacer una planificación y unos programas un poco más fuertes, ¿sí? Es decir, que a todos aquí hay un punto que la vez anterior que conversamos aquí mismo, que una de las cosas que necesita un gobierno para el tema de los subsidios es que sea creíble, la propuesta sea creíble, o sea, que nos convenzan que sí se va a hacer. Esos recursos se van a mover no al gasto público ni al despilfarro, sino justamente donde se necesitan. Ese es el primer punto. Pero lamentablemente esto aparentemente irá a fondear la caja fiscal. Tiene muchos atrasos y hay muchas cosas que tiene y no hay plata, Miguel. Casi como los 3 puntos del incremento del IVA. Sí, mira, yo inclusive un poco plantearía que parte de esos recursos que se van a quedar, ¿sí?, parte de esos recursos, también una parte, por eso yo he planteado que hay una trazabilidad que tiene que trabajarse en industrialización. O sea, yo plantearía que inclusive el gobierno nos proyecte o nos convenza que parte de esos recursos que vamos a retirar, vamos a comenzar a trabajar un poco en ver cómo comenzamos a remodelar nuestras refinerías, a modernizar, ya no repotenciar. O sea, tú dices, hay que invertir algo. Hay que invertir, o sea, en el sector. hay que invertir en el sector, lógicamente. Estamos hablando de almacenamientos que son deficitarios. Estamos hablando, mira, en lo que es poliductos a nivel nacional, todavía faltan construir algunos poliductos, porque el poliducto o los oleoductos, para que se entienda, es el medio de transporte más seguro y más barato para los hidrocarburos. Porque tú cuando construyes un poliducto, retiras de las carreteras
una cantidad de X de autotanques, ¿sí? Y también el riesgo que significa el desgaste. Entonces, que se invierta, por ejemplo, en redes de poliductos, que se invierta en almacenamientos, ¿sí? Porque aquí todo se concentra en el tema de producción petrolera, pero es una gran infraestructura. O sea, que hay 3 negocios importantes, ¿no? Tenemos la producción, tenemos el transporte, almacenamiento y la industrialización. Entonces, esa es la visión que deben tener justamente el gobierno y la cartera. Pero tú le ves que hay una planificación, lo que tú estás reclamando, a ver, que nos indiquen hacia dónde estamos caminando en este ámbito de los hidrocarburos acá en el país. Desde mi punto de vista, no. No se ve, o sea, realmente... somos muy reactivos, estamos reaccionando ante los hechos. Totalmente, o sea, desde mi punto de vista, no se ve un norte realmente qué va a pasar con el sector hidrocarburífero, qué va a pasar con el sector minero y con el eléctrico, que bueno, ya eso sería motivo de otro análisis porque claro, realmente estamos complicados. Complicadazos con el tema de la erosión regresiva del río Coca, ¿no? Con la central Coca-Cola Sinclair, que tampoco se ha hecho nada ahí. Hay diagnósticos y no se ha trabajado en ese aspecto. Sí, o sea, ese es otro estamos tema ahí mirando que de pronto vamos a tener una emergencia gigantesca si es que sale de funcionamiento esta central. Bueno, pero volviendo a esta situación de los hidrocarburos, ¿tú no le ves que puede haber reacción social al respecto? Yo creo que no, Osvaldo, porque yo pienso que aquí también los ecuatorianos tenemos que un poco sincerar las cosas. Y mira que estas reacciones sociales realmente son temas, para mí, políticos. Porque es como el caso del bloque 43. Muchos grupos plantearon que esos 1.200 millones de dólares era fácil sacar de otro lado. Hasta ahora no nos han demostrado $1 cómo sacar. Y ya vamos más de un año. Estamos hablando del ITT, ¿no? Del ITT. Acuérdate que eran posiciones opuestas donde decían, cierren el bloque porque esos 1.200 millones salen facilito por este lado. ¿Sí? Hasta ahora no nos demuestran cómo se puede meter esos 1.200 millones. Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque acá el tema es, si bien es cierto, los grupos o movimientos sociales plantean que va a encarecer a lo mejor paralelamente los precios. La canasta básica. Correcto. Pero no nos dan una hoja de ruta a ellos donde nos digan cómo hacer, por ejemplo, si sostenemos el subsidio para controlar que realmente llegue a los que necesitamos. ¿Sí? Por un lado, o cómo hacer, si se sostiene el subsidio, exigir que haya mayor calidad de combustibles. O sea, pero tampoco se puede desconocer que este tema del incremento en el precio de los combustibles es un factor inflacionario, es un factor especulativo. Que va a ser, subiendo el IVA, que como se subió hace pocos meses, mira cómo se treparon los precios de la canasta básica y en general, cómo subió los precios para el consumidor final. Sí, bueno, yo pienso que más bien aquí hay un carácter, yo diría, especulativo. Y falta de control, ¿sí? Entonces, desde esa óptica hay mucho trabajo que tiene que hacer el gobierno, especialmente en el tema de yo digo, hay que centralizar los subsidios, hay que actualizar la data, ¿sí? Para tener un buen control, hay que monitorear los subsidios, ¿sí? Y yo he planteado que inclusive hay que comenzar a pensar en hacer una ley de los subsidios. ¿Ya? ¿Sí? Eso es importante, una ley para poder, inclusive reformando la ley, porque yo te doy un ejemplo. Cuando tú ya tienes una ley, yo no soy abogado, pero yo quiero plantear un poco desde la óptica de un poco económica. Mira, cuando tú tienes una ley, en estos los subsidios, porque de hecho estos subsidios tienen el carácter, el subsidio siempre tiene el carácter de temporal, ¿sí? Temporal y emergente, ¿sí? Así como vimos que se aplicaron ciertos modelos de subsidios o se han aplicado con el bono de desarrollo, el bono de la vivienda, etc. Entonces el tema es, con una ley se puede plantear modelos de subsidios. Mira, por ejemplo, la misma parte del oriente, de donde sale todo nuestro petróleo, sí. ¿Sí? Con unas carreteras que no tienes carreteras, no tienes un sistema de transporte, o sea, estás incomunicado realmente, ¿sí? ¿Cómo plantear, ¿sí? Con estos recursos, ¿sí? O temporalmente, para poder establecer modelos para que inmediatamente se invierta en vialidad? No, pero tienes leyes, pues. Existen leyes. Hay leyes que tienen directamente para invertir en estas zonas en donde sale la riqueza y que están deprimidas, ¿no? Sí, hay la ley 1040 de la Amazonía y todo lo demás, pero, o sea, yo lo que planteo es, o a lo mejor modelos de subsidio para educación para esas zonas, para establecer modelos de educación o modelos de cooperativismo para que la gente... en el área social, correcto, en salud, en educación. Con modelos de subsidio que son temporales. En vialidad. Correcto. Que son bueno, pero no puedes hablar de temporalidad en algo que le corresponde al Estado, como es la educación, la seguridad, la salud, ¿no? Sí, o sea, paralelamente yo digo a lo que le corresponde al Estado, ¿sí?
Cuando yo hablo, por ejemplo, de temas de temporalidad, yo estoy diciendo, bueno, si necesitamos impulsar, por ejemplo, especialmente en esas zonas, modelos para que la gente también haga su propia economía, ¿sí? De la mano de la industria hidrocarburífera, porque mira, los conceptos son que estas industrias funcionan de manera tripartita, es decir, las comunidades del Estado y las petroleras, o sea, y lo lógico es que conforme crece la industria, crecen las comunidades, ¿sí? Así es como se tiene que enfocar. Y mira, nos están dando claros ejemplos aquí muy cerca en Colombia, ¿sí? En Colombia hay zonas donde realmente la llegada de la industria petrolera o hidrocarburífera, ¿sí? Está tan bien acogida, pero tan bien acogida, ¿sí? Porque se han aplicado modelos de compensación, ¿sí? Que son de beneficio de las comunidades, ¿sí? Aquí hay mucho por hacer, Osvaldo, porque dentro de estas industrias, poco o mucho hemos hablado o nada se ha hecho porque cómo establecer modelos de desarrollar energía renovable. Y mira que en el mundo las empresas o las industrias de petróleo y gas son las encargadas de desarrollar la energía renovable. Es decir, la visión de la petrolera tiene que ir más allá, ser la empresa de multienergía. Es decir, como están haciendo todos los países. Porque las propias empresas petroleras, ¿por qué tienen que desarrollar su energía, sus propios modelos de energía? Primero, para bajar costos de producción. Claro. Y segundo, lógicamente, para bajar el tema de impacto. Pero acá no te dan una viabilidad en este sentido, ¿no? Para que desarrolles proyectos. Porque se habla de, por ejemplo, las mafias que existen y que te impiden avanzar en este aspecto para tener otras alternativas de producción de energía, Miguel. Porque tiene que establecerse políticas fuertes, Osvaldo. Y una política fuerte es que, vuelvo y repito, o sea, que aquí paralelamente, yo siempre digo, la empresa privada tiene que estar al lado. No podemos también a la empresa privada estigmatizarle. Es importante la inversión privada. Desde luego. Pero lógicamente aquí la política, la línea da el gobierno, el Estado, especialmente en estos sectores estratégicos. Porque mira que el sector estratégico, inclusive de acuerdo a la Constitución, es lo único que solo puedes delegar. Te permite delegar. O sea, justamente son temas que bajo ningún concepto puedes entregar 100% a la empresa privada. Tiene que estar siempre bajo el control del Estado. Es que es un sector estratégico, correcto, ¿no? En este caso. Correcto, y por eso hay que aclarar que cuando se habla de concesiones, que es otro tema, hay que aclarar, no significa que les entregues todo a la empresa privada. Le estás delegando, le estás diciendo, bueno, invierte, ayúdame a invertir, ayúdame a crecer, ganas tu parte y yo gano la mía, pero trabajamos. ¿Qué futuro le ves tú en este caso, con este gobierno, con el tiempo que le quedan para gestionar todo lo que estamos hablando en este momento? Pero no hay una claridad, digamos, respecto a este tema, ¿no? En el aspecto petrolero, en el aspecto de los propios combustibles, Miguel. Bueno, yo voy más a los resultados. Y los resultados del gobierno actual está 7 meses y la producción petrolera ha seguido cayendo a una media de 7.000 barriles diarios. Yo voy a los resultados. El siguiente resultado es que no hemos hecho nada en la industria de gas. No hemos hecho absolutamente nada en el tema eléctrico, aparte de tratar de apagar los incendios, ¿sí? Entonces, desde esa óptica, y tampoco no veo una planificación que nos esté presentando, proyectando, para realmente hacer un manejo desde la técnica y desde la visión de crecimiento de estas industrias. O sea, la contratación de una barcaza y de generadores que estaría por alrededor de $500 millones, ¿no es suficiente en este caso? Habría que hacer otras cosas. Habría que hacer mucho. Mira, la canasta energética, realmente en los países, o el mixer energético que nosotros llamamos, tiene sus premisas. Entonces, en el caso puntual de Ecuador, la canasta energética, especialmente en la parte, digamos, eléctrica, tiene que, desde mi punto de vista, también ir de la mano, obligadamente, lógicamente, con las energías renovables, que es un tema. Primero, las energías renovables son costosas, ¿sí? De invertir, son costosas en su parte de operación y mantenimiento, pero es importante que la generación distribuida se incorpore, por un lado, pero también tenemos que tener claramente una visión de cómo vamos a actuar dentro, por ejemplo, de lo que va a ser la parte de la energía hidráulica, ¿sí? Porque claro, hay voces que, si bien es cierto, mira, uno de los problemas que se tiene con las energías renovables es lo que nosotros llamamos la intermitencia. ¿Qué es la intermitencia? La intermitencia es justamente... lo que pasa con los estiajes. Correcto. En este caso, cambio climático, ya no tenemos... Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo se debería comenzar a proyectar? ¿Cómo yo esa intermitencia, cuando tengo una buena producción, como almaceno? ¿Sí? Entonces, tiene que comenzar a proyectar en grandes almacenamientos que existen, con baterías, etcétera. Y el otro punto importante, ¿cómo eso incorporo a la red eléctrica? ¿Sí? Porque mira que hubo un blackout, ¿sí? Porque claro, algo pasó en no sé dónde.
Y definitivamente eso da una muestra de que nuestro sistema, especialmente de transmisión, es muy débil. Entonces ahora hay inclusive hay lo que se llama las redes eléctricas inteligentes. Es decir, hay mucha tecnología como para poder desarrollar y hacer más eficiente. Miguel, es decir que en este gobierno no esperas mayor cosa de lo que se ha hecho, con lo que le resta, digamos, en el tiempo. Porque definitivamente los resultados nos están dando, no la razón, lamentablemente, sino los resultados que se ven son una muestra de que realmente nunca existió una planificación, ¿sí? Esa óptica de plantear que yo heredé esto y no es mi culpa, sino es de atrás, eso no funciona así. Así no funcionan estas industrias. O sea, aquí tienes que hacerte cargo y desde que te haces cargo, si tienes una buena planificación, si pones a liderar estas industrias, estas carteras, a liderar, porque aquí estás liderar, gente que realmente lidere estas carteras, lógicamente puede haber un enfoque para que nos comiencen a dar un norte al país. Bueno, pero en ese aspecto ya estamos entrando en un proceso electoral. ¿Qué crees tú que va a decir? ¿Por dónde nos vamos? Ya vendrán, pero a pesar de que a veces los candidatos no hablan mucho del aspecto petrolero, ¿no? Correcto. De lo que van a hacer. Y ese es un tema importante, Osvaldo, y yo creo que ahí sí pienso que ahorita el país no tiene solo un problema de la seguridad, no, ahorita tiene un problema de crisis energética. Y yo creo que es una obligación que los candidatos nos planteen y nos den en sus planes de gobierno cómo nos van a sacar de la crisis energética, ¿sí? Estoy hablando de la crisis en el sector petrolero, minero, gas y en la parte de energía o electricidad. O sea, eso es importante. O sea, no puedes ir al debate a decir voy a bajar el costo de esto y bajar el otro costo, o sea, eso no. Tienen que demostrarnos cómo lo van a hacer. Y para eso apóyense, mire, en las universidades, apóyense en los colegios de profesionales serios que sí hay, apóyense en la gente que se está en los sectores energéticos y que realmente sin ningún tipo de sesgo se da opinión, o sea, su opinión. Claro, hay que involucrar también a la academia, ¿no? Hay que involucrar a la academia, al es básico. conocimiento que se tiene, en este caso, con gente con mucha experiencia. Es básico, porque con muchos, hay mucho que hacer también, Osvaldo. Expertos, analistas. Hay mucho que hacer, Osvaldo, porque de hecho aquí no se hace investigación. Hay poca investigación, cuando estas industrias son producto de muchísima investigación. Centros de investigación que deben estar en las universidades. Miguel, son temas para seguir conversando, ¿no? Esto va para largo, digamos. Sí. En todo aspecto, en el aspecto energético, no solamente en el petrolero, en el tema de combustibles, lo que ya estábamos planteando, el tema de generación de energía, que es lo que necesita este país, pero con una planificación, con una visión, con un plan que determine hacia dónde va a caminar el país. Reservas sí existen en el ámbito petrolero. Quizás muchos dirán, ¿pero para qué si ya no hay petróleo? Sí hay petróleo, pero siempre y cuando se invierta pues con conocimiento de causa y qué es lo que se va a hacer. Será importante seguir conversando, Miguel. Por ahora, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Osvaldo. Un saludo cordial. Gracias al consultor en materia de energía y petróleo, Miguel Robalino, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal, ayúdenos con los likes y también los comentarios que son importantes. También estamos en Facebook, estamos en X, antes Twitter, nos encuentra en Spotify, también estamos en otras redes, en todas las redes que tenemos, en Instagram, también nos puede encontrar en las plataformas de Global Opinion. Este programa también llega gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y no se olvide que cuando usted necesite amoblar su sala, su oficina, vaya a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también la entrega oportuna, con la mejor calidad fundamentalmente. Vaya a Son Ideas, que es recomendado. La programación también llega a través de Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Por ahora nos vamos, esperamos de haber estado a la altura, lógicamente, contemplando estos temas de coyuntura. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, felicidades.
es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.